La sesión de el día de hoy es respecto, ahora sí ya vamos a entrar en materia. La clase pasada fue meramente historia y ahora sí empezamos ya con, nos vamos a meter de fondo al juicio del amparo. Para esto es necesario primero destacar de qué principios consiste el juicio de amparo. De esta forma vamos a poder diferenciar el juicio de amparo de cualquier otro juicio ordinario. Entonces, el tema de los principios es algo extenso y de tal suerte que no se puede abordar todos los principios del juicio de amparo en una sola sesión, por lo que el temario nos lo divide en dos clases. Entonces, la noche de hoy vamos a ver el principio de instancia de parte, prosecución judicial y terminamos con agravio personal y directo. Como quiera, vamos a estar haciendo mención de diversos principios, pero la siguiente sesión se van a analizar ya con detalle. Tengo pendiente hacerles el envío del material que se utilizó la sesión pasada. Se los hago llegar en el transcurso de estos días. Por otro lado, es necesario que verifiquen ahí su calendario, ahí en la plataforma. A partir de hoy se habilita en la plataforma la oportunidad de hacer contestación al foro. Es una actividad que consiste básicamente en dos preguntas. Se requiere que la contestación conste de 10 líneas cada una de las preguntas y establezcan desde luego su opinión en base a los conocimientos que han adquirido en el transcurso de pues vaya, de todos estos semestres que han cursado. Pero bueno, sin más, entramos a el tema del día de hoy. Empezaríamos con el principio de instancia de parte. Vamos a hacer referencia de lo que nos dice el autor y esto lo vamos a ir combinando con algo de práctica y una síntesis general para mayor comprensión de cada uno de los principios. Básicamente, cada uno de los principios, su denominación por sí sola nos da la claridad suficiente para entender de qué se trata. Sin embargo, pues como quiera es necesario de que se dé a mayor detalle cada uno la información que consta en el programa para efecto de ser analizada y desde luego sea suficiente para el efecto de vaya de hacer el examen que se les pone por medio de la plataforma. Pues entonces hablamos de inicio del principio de instancia de parte. Nos dice el autor que la instancia de parte constituye el punto de arranque del juicio de amparo y define su fisiología procesal como mecanismo de tutela rogado, en el que el control constitucional se activa por la iniciativa de quien alega una afectación concreta frente a un acto de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues vaya, como su denominación hace referencia, instancia de parte, el juicio de amparo, se requiere de la presentación de una demanda por parte del quejoso. No hay alguna otra forma que contenga la ley
que permita iniciar un juicio de este tipo, un juicio de amparo, si no es bajo la concepción de una demanda de amparo, desde luego con los requisitos que establece tanto la ley y con base desde luego en la Constitución. Se señala que la función metodológica de la instancia rogada se aprecia cuando el quejoso identifica el acto reclamado, los conceptos de violación y el parámetro de control constitucional y convencional que estima vulnerados. A esto nos hace referencia a los requisitos que establece la ley de amparo. Desde luego, tenemos como génesis del juicio de amparo, como lo dijimos en la sesión pasada, que pues este tipo de juicios lo que tiene como objetivo es reclamar un acto de autoridad. Este acto de autoridad es buscar que una instancia federal, ya sea un juez de distrito mediante un amparo indirecto o un tribunal colegiado de circuito mediante el amparo directo, analicen ese acto de autoridad eh, sostenido por parte del quejoso como inconstitucional. Es decir, que no está respetando la normativa constitucional y para eso se establecería en aquel concepto de violación cómo es que se arriba a dicha conclusión. El principio de instancia de parte no debe de confundirse con una lógica privatista cerrada a afectaciones colectivas o estructurales. La legitimación activa en amparo ha evolucionado para reconocer supuestos en los que el interés legítimo y no únicamente el derecho subjetivo clásico permite accionar lo que abre la puerta a colectivos, personas defensoras o grupos en situación de vulnerabilidad que detonen el control cuando acrediten un impacto diferenciado. Esto es, como he hecho referencia, para la presentación de una demanda de amparo, pues se exige forzosamente que sea, ya sea una persona física o una persona moral, con su debido representante, quien mediante una demanda de amparo, siguiendo los requisitos legales contenidos, ya sea si una demanda de amparo indirecto, en el artículo 107 de esta ley, en la cual se señale qué autoridad es la que está agraviando a la parte quejosa, cuál es el acto que se le está reclamando, de qué fecha fue emitido ese acto de autoridad, cuál es el derecho que se refiere como violentado, el conocimiento de la fecha en que tuvo conocimiento la parte quejosa de ese acto de autoridad, un apartado de antecedentes del acto reclamado, es decir, qué es lo que sucedió antes de ese acto que ahora está reclamando, y finalmente un concepto de violación donde se sostenga que ese acto es inconstitucional. Si es necesario y el acto lo permite, un capítulo adicional de suspensión del acto reclamado y concluyendo con la firma autógrafa de la parte quejosa. En sí, esa es la estructura de una demanda de amparo y todo esto nace bajo el principio de instancia de parte. Es decir, como hago mención hace un momento, nos da cuenta de la legitimidad que tiene la parte quejosa para poder presentar una demanda de amparo. Entonces, qué quiere decir esto? Que no nada más por realizar una demanda de amparo bajo estos requisitos que he señalado, es suficiente para que la autoridad jurisdiccional, una vez que analice su presentación, dé como respuesta el admitir dicha demanda, sino que la legitimidad parte principalmente respecto de que el acto que se está reclamando, analizar
de un primer momento si dicho acto tiene como consecuencia afectar la esfera de derechos de la parte quejosa en este juicio de amparo. Si ese acto no es demostrado mediante los antecedentes y pruebas que requiera adjuntarse en esa demanda de amparo o posteriormente desahogarse, respecto de que tiene un resentimiento directo y desde luego jurídico ante su esfera jurídica de derechos, de todo su catálogo de derechos. Si no hay manera de que se demuestre tal afectación, pues el resultado es que dicha demanda se tendrá por de inicio una prevención para poder justificar ese alcance que requiere la ley, y en el supuesto de no poder cubrirlo, pues tendrá como consecuencia un sobreseimiento de dicho juicio, que esto es que no podrá dar inicio al juicio de amparo. Continúa refiriéndonos el autor que la relación entre la instancia de parte y los demás principios del amparo muestra una arquitectura coherente. La prosecución judicial se modela a partir de lo pedido. El tribunal no sustituye a la parte en la conducción del litigio, pero sí tiene el deber de garantizar el contradictorio y asegurar que la cognición sea suficiente para verificar la compatibilidad del acto reclamado con el parámetro constitucional. A su vez, el agravio personal y directo funciona como la contraparte material de la instancia, pues presupone un sujeto que no solo acude, sino que acredita una afectación cualificada, categoría que la jurisprudencia ha refinado para evitar que la tutela quede reservada a patrones patrimoniales o estrictamente individuales. La regla de definitividad, por otro lado, se coordina con la instancia de parte al exigir diligencias en el itinerario del justiciable. Quien promueve debe de agotar, cuando proceda, los medios ordinarios idóneos antes de llamar a la puerta del control constitucional. ¿Qué significa esto? Como mencionaba al inicio de mi intervención, la instancia de parte es el nacimiento tanto es el nacimiento del juicio de amparo, como este debe de coexistir con diversos juicios. He hecho mención del diverso principio de instancia de parte, así como el de agravio personal y directo y el principio de definitividad. ¿Qué significa o de forma teórica cuál es el significado de cada uno de estos principios? O pues sí, de alguna manera mencionarlo como significado o establecerlo como concepto. Pues vaya, el principio de instancia de parte, pues como he referido, se requiere forzosamente de que la parte quejosa tenga que instar una demanda de amparo, es decir, que tenga que promoverla por sus medios, cumpliendo los requisitos legales. Por otro lado, el principio de agravio personal y directo tiene relación con la legitimidad, es decir, que el acto que se está reclamando, pues desde luego que recaiga en contra de los derechos de la parte quejosa y que esa afectación sea tenga vigencia al momento de que se está reclamando. La ley de amparo, como todas las demás leyes, cuando uno presenta una demanda, pues tenemos un tiempo para poder reclamar el acto o, pues sí, el acto que se quiera demandar por la vía que ustedes decidan. El juicio de amparo pues no se escapa de esa obligación. De ahí que se requiere que esa afectación tenga como consecuencia agraviar a la parte quejosa de manera directa, es decir, exclusivamente a esa parte,
y de ahí que surge el concepto, o también llamado principio de legitimidad, que no es otra cosa que tener la facultad legal de poder reclamar mediante una vía judicial el acto que se está estipulando en la demanda que presente dicha parte. Por otro lado, el principio de definitividad pues nos hace referencia, como su nombre de alguna forma nos da a entender, de que para poder presentar una demanda de amparo, pues requiere de que todos los recursos ordinarios que contenga la ley, pues tengan que ser presentados previo a la demanda de amparo, ya sea una demanda de amparo indirecto o amparo directo. Más adelante vamos a ver sus diferencias entre estos dos juicios. Pero, por ejemplo, podemos decir, si queremos presentar una demanda de amparo indirecto en contra de puede ser en contra de una vinculación a proceso, esto en materia penal. La ley, en este caso la ley ordinaria, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece cuáles son los recursos que contempla dicha ley y bajo qué recursos se puede reclamar qué acto. En este caso, el recurso de apelación es el indicado para poder impugnar el auto de vinculación a proceso, y pudiéramos pensar de un primer momento que es necesario primero agotar este recurso bajo el principio de definitividad previo a la presentación de un amparo indirecto. Es decir, acude la persona a una audiencia judicial con su carácter de investigado, se le hace la formulación de imputación y se le vincula a proceso. Ante la inconformidad de ese auto de vinculación a proceso, lo procedente es presentar el recurso de apelación. Después de este recurso de apelación, si es el caso que la respuesta que da la instancia superior es de mantener vigente ese auto de vinculación a proceso, la parte podrá presentar un juicio de amparo indirecto. Esto siguiendo la lógica del recurso del principio de definitividad. Sin embargo, también la ley de amparo nos establece excepciones. Hay que recordar que todos los principios que se contengan en cualquiera de las materias, eso sí es de grabárselo de sí o sí, que todos los principios tienen se puede decir que el principio es una base, es una regla, pero cada principio tiene una excepción. Entonces, si hablamos del principio de definitividad, que es el agotar aquellos recursos ordinarios que contenga la ley del cual deriva el acto de autoridad, la misma ley de amparo, que es la que se va a utilizar desde luego para tramitar una demanda de amparo, nos dice cuáles actos de autoridad no son necesarios de agotar ese principio de definitividad. Y en este caso, el auto de vinculación a proceso se contempla como excepción al principio de definitividad. Es decir, es opcional si la parte quejosa quiere tramitar un recurso de apelación en contra del auto de vinculación, o en su caso, de manera directa, acudir al juicio de amparo indirecto. Nos refiere también el autor respecto al diverso principio de relatividad de la sentencia. Este principio lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero podemos hacer una pequeña pauta para poder tener conocimiento de forma breve
y poder relacionarlo con los siguientes principios y subprincipios. La relatividad de la sentencia no es otra cosa más que la sentencia que se emite en un juicio de amparo únicamente va a proteger a la persona quejosa, esto es, a la persona que presentó su demanda de amparo. Si todos los que estamos reunidos en la sesión de hoy tenemos en nuestra contra un acto de autoridad que deseamos, que estamos inconformes, pero solamente uno de nosotros acude al juicio de amparo y en su momento le conceden el amparo, no quiere decir que a los restantes que no presentamos aquella demanda de amparo nos vaya a favorecer la determinación del compañero que acudió al juicio y se lo concedieron. A esto va el principio de la relatividad de la sentencia, que es solamente proteger a la persona que presentó su demanda de amparo. No tendrá un alcance de reproducir los lineamientos o consecuencias de la sentencia de amparo a las diversas personas, a pesar de que se encuentren en la misma situación, que sea el mismo acto de autoridad, que sea la misma autoridad y que desde luego haya sido emitido en la misma fecha. Nos refiere el autor que la relatividad de la sentencia se potencia cuando el proceso nace de una pretensión individualizada, pues la reparación se construye para restituir el derecho de la persona quejosa dentro de los límites del caso. Esta característica no impide que los criterios tengan resonancia general. Las sentencias paradigmáticas pueden servir como guías interpretativas y esa influencia no contradice el diseño interpartes. Como lo he referido, la sentencia solamente va a favorecer a la persona que haya presentado su demanda de amparo, y a lo que nos hace referencia el autor es que los restantes que no hayamos presentado la demanda, si en un futuro deseamos impugnar algún, o bueno, no en un futuro, sino de forma diversa, impugnamos el acto por algún otro medio de impugnación, llámese algún recurso de apelación, como el ejemplo que daba, de ser optativo la presentación del recurso de apelación en un auto de vinculación a proceso, o pasar a la impugnación mediante el juicio de amparo indirecto. Si es el caso que algunos de nosotros presentamos un recurso de apelación y uno de los de este grupo tramita un amparo indirecto y todos reclamamos el mismo acto de autoridad, y en el caso hipotético que el juicio de amparo haya sido resuelto primero que el recurso de apelación y este haya sido concedido, a nosotros que no hayamos presentado este juicio de amparo y hayamos optado por el recurso de apelación, el magistrado que resuelva este recurso podrá hacer extensiva los argumentos o aquel criterio que utilizó el juez de distrito para emitir su sentencia. Si bien no es un criterio general, sí sirve como orientador para poder resolver este recurso de apelación. Continuamos. Señala el autor, nos refiere que desde el ángulo de la técnica procesal, la instancia de parte contribuye a la calidad de las decisiones mediante tres vectores entrelazados. Primero, concentra la discusión de hechos acreditables y en normas identificables, lo que favorece motivaciones claras y verificables. Es decir, cuando uno presenta una demanda de amparo y establece los antecedentes del acto reclamado,
si no ha quedado lo suficientemente claro para la autoridad, dicha autoridad tiene la facultad de hacer una prevención a la parte quejosa. Esto quiere decir que se nos requiere para que aclaremos aquellos puntos que no han sido claros y de esta manera poder ir delimitando los actos que van a ser reclamados y en qué condiciones van a ser reclamados. Como segundo punto, nos señala que se activa responsabilidades argumentativas recíprocas. El quejoso debe articular conceptos de violación congruentes y la autoridad tiene la carga de justificar su actuación, mientras el tribunal ordena el debate con criterios de suficiencia y pertinencia probatoria. Va de la mano al mismo supuesto que he hecho referencia, pero se adiciona la obligación constitucional de la autoridad contenida en el artículo 14 y 16. Esto quiere decir que como autoridad al momento de emitir una determinación, pues debe de ser sostenida por escrito y debidamente fundada y motivada. Como tercero y último, nos refiere que resguarda la separación de funciones al impedir que la jurisdicción constitucional se convierta en un diseñador permanente de políticas públicas, salvo cuando la corrección constitucional lo exige en el caso y así lo justifica el parámetro de derechos. ¿Qué significa esto? Pues vaya que el juicio de amparo se tiene como objetivo, como lo he mencionado al inicio, que se haga la reparación de los actos de autoridad que recaen sobre alguna persona. No tiene como carácter el estar haciendo modificaciones a las legislaciones y desde luego el carácter de legislar. Eso desde luego le corresponde a otro poder. Esto tiene relación directa con el impedimento contenido tanto en la Constitución como en la misma ley de amparo respecto de que el juicio de amparo resulte improcedente en contra de las reformas a la Constitución. Es decir, una ley inferior que en este caso, siguiendo aquella pirámide de Kelsen, pues nos menciona que en la cúspide de esta pirámide pues se encuentra la Constitución, después las normas generales y en ese apartado es que se contiene la ley de amparo. Pues bien, si el objetivo de la ley de amparo es determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de autoridad, pues no pudiéramos decir que la ley de amparo pudiera revisar una norma superior. Eso ya le sería, digo, sería competente algún otro órgano de poder mediante otro juicio de constitucionalidad que no es el juicio de amparo. Eso lo vamos a ver más adelante. Siguiendo con el temario, continuamos con el principio de prosecución judicial. Como lo he referido, el principio de prosecución judicial expresa la idea de un proceso de amparo conducido con rigor por el órgano jurisdiccional desde la admisión de la demanda hasta la emisión del fallo, bajo directrices de impulso, ordenación y dirección que aseguran el avance del expediente sin dilaciones indebidas y con respeto a la igualdad de partes. Se trata de una función que no desnaturaliza el carácter rogado del amparo, sino que lo complementa. Una vez activada la instancia de parte, la judicatura asume la responsabilidad de estructurar el contradictorio, depurar la litis y garantizar que el debate se concentre en los puntos constitucionalmente relevantes para ofrecer una respuesta jurisdiccional suficiente y motivada. En esta clave, la prosecución judicial articula economía procesal y tutela judicial efectiva, preservando la imparcialidad y evitando tanto el activismo oficioso desbordado como el inmovilismo que sacrifica la protección de derechos.
todo esto que acabo de hacer referencia y que nos menciona el autor es básicamente, se traduce a un procedimiento judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que uno presenta esa demanda de amparo en automático, porque así lo contempla la ley de amparo, iniciará ese procedimiento y esta ley marca la pauta de qué etapa procesal es la que va a estar cursando desde el inicio hasta el dictado de la sentencia. Todas aquellas actuaciones que realice la autoridad jurisdiccional, el juez de distrito o el magistrado, pues desde luego están contenidos en esta ley de amparo. No son meramente caprichos de la autoridad, sino que sigue los lineamientos de la ley de amparo para poder ir reconociendo qué es lo que estás reclamando, cómo es que surgió ese acto de autoridad, de qué forma lo vas a justificar, es decir, si vas a presentar alguna prueba, se le va a hacer el requerimiento a la autoridad responsable, ya sea un juez de control, un juez de alguna otra materia, sea civil, familiar, mercantil, vaya, cualquier autoridad que haya emitido un acto de autoridad y que sea susceptible de análisis mediante el juicio de amparo. Esta autoridad, si es requerida, al momento de admitirse al momento de admitir la demanda de amparo, tendrá que ser requerida para que dé un informe respecto de la existencia o no del acto que se está reclamando en aquella demanda. Pues bueno, esa actividad que hace el juez de amparo, pues obedece al procedimiento que establece la misma ley de amparo y a esto se le conoce como prosecución judicial. Es todas esas etapas marcadas por la ley, de las cuales el juez de distrito está obligado a seguir para efecto de iniciar el procedimiento, desahogar las etapas intermedias de este procedimiento y en su momento dictar sentencia. Ahora, ese procedimiento que sigue el juez de amparo, el juez de distrito, constitucionalmente válidas, establecidas en una ley de amparo, se relacionan con un subprincipio llamado debido proceso. ¿Qué quiere decir? Que la prosecución judicial, si he hecho referencia a que es aquel procedimiento que ha llevado a cabo el juez de distrito o el magistrado para dar inicio y en su momento culminar este juicio mediante el dictado de una sentencia, el diverso principio conocido como debido proceso quiere decir que el procedimiento que está haciendo ese juez debe de ser legal. Es decir, debe de ajustarse a los parámetros que contiene la ley. Esto es, si la ley te permite presentar alguna prueba, ya sea, podríamos decir, el desahogo de una prueba en el juicio de amparo, pues la misma ley nos dice en qué momento es cuando se va a desahogar y de qué forma es que se tendrá que desahogar dicha prueba por parte del ofertante. En este caso, pues desde luego la parte quejosa. Nos debe de establecer un término. De esta forma, pudiéramos decir que la prosecución judicial pues está llevando un mecanismo para que mediante esta continuación se dicte una sentencia. Y ese procedimiento se sujeta a términos, ya sea 5 días antes de la audiencia constitucional se deberán de desahogar las pruebas. Eso es lo que establece la ley. Sin embargo, si este juez de distrito, en lugar de establecer 5 días, refiere 15 días antes de aquella audiencia constitucional se deberán de desahogar las pruebas,
pues desde luego no está cumpliendo con el parámetro legal que establece la ley de amparo. Entonces, si bien sigue un procedimiento, este procedimiento no es legal o no es debido. A esto es lo que va el principio de debido proceso. Es decir, que no nada más que sea un procedimiento establecido por una ley, sino que ese procedimiento se ajuste a las condiciones que establece dicha ley. Ahora, ya una vez que se lleva el procedimiento o el juicio de amparo en las condiciones que establece de la ley, surgen más subprincipios, pero todos están relacionados unos con otros. He dicho que está el procedimiento mediante la prosecución judicial, que se cumpla bajo los términos y condiciones que establece la ley de amparo, es decir, que el proceso se lleve de forma debida, es decir, bajo el principio de debido proceso. A este subprincipio se le suma el diverso de celeridad. Esto quiere decir que se establece términos prudentes para efecto de desahogar el procedimiento y dictar una sentencia. Y finalmente también se suma el diverso de exhaustividad, que esto quiere decir que todos los puntos que hayan sido planteados en la demanda de amparo, es decir, si yo reclamé un acto de autoridad, pues o uno o dos, los actos que uno haya reclamado, pues esta autoridad judicial, que tendríamos en el caso hipotético a un juez de distrito, que es el que va a resolver el amparo indirecto, pues que este juez de manera exhaustiva analice cada uno de los factores contenidos en la demanda de amparo y sean atendidos en su sentencia. Es decir, si yo estoy reclamando dos conceptos, un acto de autoridad y lo reclamo mediante dos conceptos de violación. Es decir, voy a establecer dos argumentos por los cuales se me debe de conceder el amparo. Pues bueno, se le está obligando a este juez de distrito a que su determinación sea de manera exhaustiva. ¿Qué quiere decir esto? Nos refiere el autor que este principio de exhaustividad es la dirección judicial solvente al armonizar ambos valores utilizando criterios de pertinencia y suficiencia probatoria, acotando lo impertinente y garantizando el desahogo de lo necesario para comprender la magnitud de la lesión. En otras palabras, es darle contestación a cada uno de los conceptos que se hayan planteado, pero esta contestación debe de ser de forma debida. Es decir, no solamente dar contestación de manera somera, sino que se haga de una eh, forma completa, suficiente, congruente y que desde luego sea lógica respecto del punto que estoy reclamando conforme a la determinación que va a emitir el juez. Es decir, que haya una relación entre lo que yo estoy pidiendo y la sentencia o el argumento que se contenga en aquella sentencia. Continuamos. Nos refiere el autor, dice, en causas que involucren grupos en situación de vulnerabilidad, la prosecución judicial se incrementa en términos de accesibilidad y de eliminación de barreras procesales, siempre dentro de los límites de lo rogado. Esta intensificación no equivale a suplir oficiosamente la tarea de las partes. Supone dirigir el procedimiento con sensibilidad a contextos de desventaja para que la controversia pueda ser comprendida, probada y resuelta sin que la forma se vuelva un obstáculo insalvable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la ley de amparo no es estricta para todos. Es decir, si en aquella demanda de amparo la parte quejosa
tiene ese carácter, alguna persona contemplada como o catalogada como vulnerable, ya sean del sector agrario, personas privadas de la libertad, niños, niñas, adolescentes, personas indígenas, ¿qué otro? Personas de la tercera edad. El procedimiento se vuelve un poco más accesible bajo las condiciones de vulnerabilidad que detecte el juez de distrito. Entonces, no quiere decir que lo va a suplir. Esto es, yo como juez de distrito no me voy a poner como tal en tu lugar como parte quejosa, porque desde luego ahí estaríamos formando, eh, el juez estaría formando con el carácter de parte y no como el de autoridad resolutora, pero sí voy a establecer un mecanismo más accesible para efecto de que pueda cumplir con las condiciones establecidas en la ley y que este procedimiento pueda avanzar. ¿Algún ejemplo a esto? Pudiéramos decir que si es alguna persona indígena que no sepa hablar y leer el idioma español, pues el juez de distrito va a tener que ser accesible en sus determinaciones para efecto de poder tener al alcance de esta persona la accesibilidad de la justicia, y esto sería tendría que hacer ajustes a su procedimiento. ¿De qué forma? Pues propiamente, ya sea establecer un intérprete de si habla alguna lengua indígena, pues desde luego designarle un intérprete y que tenga conocimiento mediante este intérprete respecto de las etapas procesales y aquellos actos, o en este caso determinaciones que esté emitiendo el juez de distrito. Pero no nada más eso, sino que también tendrá que designar a algún defensor público ya sea un defensor público o un abogado particular, es más difícil, pero de entrada sí un defensor público que tenga conocimiento de la lengua indígena. ¿Para qué? Pues desde luego para que apoye a la prosecución judicial, a poder avanzar este procedimiento, pero desde luego con el conocimiento absoluto de todo lo que se está desarrollando en dicho juicio, y de esta forma pueda llegar la justicia de forma directa a la parte quejosa. Seguimos con el siguiente principio: agravio personal y directo. Esto es, como lo hice mención al inicio, pues de que el acto de autoridad le esté afectando exclusivamente, o bueno, no exclusivamente, sino que de forma directa a la parte quejosa, y esto eh, tiene como consecuencia la existencia o la consagración del principio de legitimación. Es decir, al yo ser afectado por un acto de autoridad, pues la ley me reconoce esa legitimidad para poder incausar mi acto de autoridad mediante el reclamo por la vía de amparo indirecto. Nos menciona el autor que el agravio personal y directo funciona como la bisagra que conecta la lesión constitucional con la puerta de acceso al amparo. Si la afectación carece de inmediatez y de individualización suficiente, la pretensión se desdibuja en términos de legitimación y el proceso pierde su anclaje en un conflicto verificable. Esta categoría se integra por tres rasgos complementarios. Personal, porque la persona quejosa debe ser titular de la esfera de derechos o intereses legítimos que se dice vulnerada. Directo,
porque el acto de autoridad debe proyectar consecuencias jurídicas inmediatas sobre esa esfera sin depender de cadenas hipotéticas. Y cualificado porque la afectación exige densidad suficiente para justificar un remedio constitucional y no solo una inconformidad abstracta. Dicho de otra forma, es que el acto de autoridad me esté afectando mis derechos, que esos derechos los tenga reconocidos, que al momento de dar una respuesta por parte del juez de distrito o magistrado pueda ser reparado. Y esto mediante las condiciones que establece la ley. Es decir, si se tendrá que modificar ese acto de autoridad o si de forma completa se establece su inconstitucionalidad y que sea revocado ese acto de autoridad y que continúe que se haga un lineamiento en el cual se le ordene de qué forma tendrá que ser reparado ese acto de autoridad. En términos prácticos, el interés legítimo evita que situaciones de afectación real, aunque menos patrimonializadas o menos vinculadas a condiciones estructurales, quede fuera de la protección. De cara a la autoridad judicial, el requisito obliga a reconstruir el itinerario causal entre el acto reclamado y la afectación para no basar la tutela en conjeturas. Es decir, debe de existir el acto de autoridad, que ese acto de autoridad te esté afectando, que esté reconocido ese derecho y desde luego que no dependa de cuestiones futuras e inexistentes. Es decir, que hoy por hoy estoy siendo afectado por una autoridad y yo, juez de distrito, voy a intervenir una vez que se ha tramitado esta demanda de amparo y en su momento emitiré una sentencia en el cual establezca las formas en que deberá de ser reparado esa violación a tus derechos. Continúa diciendo el autor que en el terreno probatorio, el agravio personal y directo impone una carga de individualización que ordena la pertinencia y la suficiencia de los medios ofrecidos. La persona quejosa no solo identifica el acto y el parámetro, sino que acredita el modo en que la decisión u omisión de autoridad altera su situación jurídica y aquí y ahora, sin apoyarse en escenarios hipotéticos ni en daños eventuales que dependan de decisiones terceras. De ese mandato se derivan consecuencias operativas. Primero, los documentos deben mostrar la ejecutoria o inminencia del acto, es decir, que exista ese acto de autoridad. Segundo, los testimonios y peritajes deben vincularse con hechos que describan la afectación, es decir, en la demanda de amparo se puede contener un capítulo de pruebas, pero estas pruebas deben de ser las necesarias para poder justificar dar el alcance necesario para justificar el acto que se está adoleciendo en aquella demanda de amparo. Tercero, la línea argumentativa debe evitar magnificar impactos colaterales no atribuibles al acto reclamado. Es decir, establecer de forma coherente y verdadera en qué está afectando ese acto de autoridad. Todos aquellos argumentos que salgan de estas directrices pues van a ser señalados por la autoridad al momento de dictar sentencia como infundados. En asuntos de alta complejidad fáctica, el agravio bien probado actúa como una brújula para priorizar la prueba conducente y descartar la sobreabundancia irrelevante que dilata sin aportar claridad, con la ventaja añadida de que la congruencia decisoria quede protegida
al correlacionar con precisión hechos, normas y remedios. La clave consiste en demostrar cómo la ejecución del acto, por su estructura o por la inmediatez de sus consecuencias, provocaría una lesión que no puede resarcirse con posterioridad. Lo que habilita el acceso directo a la justicia constitucional. Esto va de la mano con el capítulo de suspensión del acto reclamado en las demandas de amparo. Este capítulo, lo voy a decir muy concreto, lo vamos a ver más adelante, ya cuando entremos al tema del amparo indirecto, pero aquellos actos de autoridad que están siendo reclamados por la vía de amparo indirecto y que estos actos sean positivos. ¿Cuáles son los actos positivos? Pues donde la autoridad de momento a momento está haciendo algo y que desde luego nos está perjudicando. Esos actos pueden ser susceptibles de ser suspendidos o de forma sencilla pudiéramos decir que es paralizar ese acto, esto mediante el concepto de la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que durante la tramitación de esta demanda no siga perjudicando mi esfera jurídica de derechos, o en su caso, que de continuar ejecutando la autoridad ese acto, pues tenga como consecuencia daños de forma irreparable o incluso dejar sin materia el juicio del que se está presentando la demanda de amparo. Entonces, este principio de agravio personal y directo surge como base para la admisión de una demanda de amparo. Si ese acto reclamado existente y emitido por una autoridad, no, incluso que esté siendo emitido en un procedimiento en el cual yo formo parte y que de esa manera pudiera justificar que soy parte legítima en un procedimiento, que hay una autoridad y que esta autoridad está emitiendo un acto en contra mía, pero si ese acto de autoridad no tiene un impacto de forma ya sea permanente o aleatoriamente permanente, y que no exista una afectación real a dicho acto, de dicho acto, sino que esa afectación pudiera surgir en un futuro próximo. Si esa demanda contiene ese tipo de actos, la misma ley de amparo da la Profe, se le silenció su micrófono. Profe, se le silenció su micrófono. Profe, creo que no escucha, Miguel. Sí, no escucha. Profe, mándale mensaje a Augusto, es que salí tantito y aguántame. Ya voy. Profe, no se le escucha. Profe, creo que no, levanté la mano, pero creo que tampoco vio. Ay, qué raro, se me puso el micrófono. Augusto, estabas levantando la mano. ¿Era para mencionarme que tenía apagado mi micrófono o tienes alguna duda? Sí, profe.
Era esa parte de que no escuchamos Ok. lo que estaba diciendo. Estaba al micrófono, profe. Ya, pero ya está, ya se escucha. Bueno, ya era la parte final, lo que no se escuchó. Les pregunto. Sí, profe. Ok, pues bueno, Sí, gusto básicamente, pues, prácticamente. sí hacía referencia de que de esta forma, ante la existencia de estos tres principios de instancia de parte, prosecución judicial y agravio personal y directo, es como se da inicio al juicio de amparo. De estos tres principios nacen los subprincipios a los que menciono hace un momento, que es el de celeridad, exhaustividad, entre otros, que nos van a apoyar para efecto de cumplir con los requisitos de una demanda de amparo y los requisitos que tiene el juez de distrito para admitir la demanda o en su caso prevenir a la parte quejosa para que haga una aclaración y en el supuesto caso que no cumpla con las condiciones o los requisitos establecidos en la ley de amparo, pues en su momento sobreseer esa demanda de amparo, si es el caso, porque el acto que se esté reclamando, pues no tiene como consecuencia directa alguna afectación de los derechos de la parte quejosa. Hasta aquí nos indica el temario que es la sesión del día de hoy. La sesión del siguiente miércoles vamos a continuar con otros 3 o 4 principios. Va a ser un poco más sencillo porque ya en la sesión del día de hoy he mencionado parte de algunos de ellos. Hablamos de la relatividad de la sentencia, del principio de definitividad y la siguiente semana vamos a dar una explicación un poco más abundante a esto. Pues bien, hasta ahorita es todo lo necesario para poder concluir con estos tres principios. No sé si tengan algún comentario, alguna duda que se quiera compartir en la clase. Yo, por ser honesto, sí está un poco complicado, pero me pongo a leerlo porque ya vi que está con el tema, sí, se me hace complicado, pero bueno, no es imposible, ¿no? O sea, no soy honesto, pero ahora sí que es la clase que se me ha complicado más, Amparo, y hasta el nombre, ¿no? Pero pues para ser honestos, profe, pero muy bien explicado, muchas gracias. Sí, mira, la verdad es que puedo decir que es la materia más técnica. El procedimiento es muy, muy, muy técnico, pero a diferencia de los juicios civiles, de los juicios familiares, aquellas materias tienen conceptos que de su simple lectura no pueden ser comprendidos y la materia de amparo tiene esa diferencia. Sí nos pueden dar un poco de información el simple nombre del concepto. Entonces, sí, desde luego, digo, les voy a pasar el material. Es una síntesis de lo que ya se contiene en la plataforma y desde luego les va a ayudar mucho para el efecto de realizar el examen. Pero, sí les puedo decir que el examen está planteado con casos prácticos. Entonces, si bien ahorita estamos mencionando mucho respecto de la teoría, lo cierto también es que al ser conceptos que su denominación son configurados de forma sencilla, nos puede abrir un poco la pauta para saber de qué es lo que se trata. Como quieras, si a pesar de esto surge alguna duda, digo, el tiempo aquí es muy limitado. Realmente esta materia nos da muchísimo
y por esta situación, pues lo tengo que hacer de esta forma, ser más, un poquito más rápido en la clase. Pero desde luego estoy para apoyarlos. Si hay alguna duda o alguna cuestión que no haya quedado lo suficientemente clara, incluso a pesar de haberles dado ahí el material, siéntanse con la confianza de comunicarse ahí conmigo. Tienen ahí mi correo, está también el foro. Pudiéramos hacer ahí alguna participación. Digo, se van a hacer, desde luego, ya está establecida una actividad, se apertura el día de hoy, que es el contestar 2 preguntas, dar una opinión y que esa opinión sea pues abundante en argumentos. Pero como les digo, si hay alguna duda respecto a los temas que vamos a estar manejando en esta materia, siéntese con la confianza de hacérmelo ver y desde luego que nos damos el tiempo para darle la explicación a esto. No me gustaría es una materia muy importante y no me gustaría que se quedaran con un mal sabor de boca, porque en su vida profesional sí o sí va a ser una materia que, si bien puede ser que no la litiguen, sí va a ser necesaria que la conozcan, porque todas las demás materias se relacionan al menos con un juicio de amparo. O sea, es muy conocido que si litigan alguna otra materia distinta a la del amparo, en algún momento se van a topar con un juicio de amparo, y pues qué mejor que ahorita queden bien sentadas las bases y que esto no sea un impedimento para su vida profesional. Pues bueno, siendo las 9:01 ya de la noche, pues damos por concluida la sesión del día de hoy. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles de la próxima semana. Hago el compromiso para que el día de mañana les mande el material tanto de la sesión pasada, que no se los he mandado, así como el material de la sesión del día de hoy. Y pues vaya, sería todo hasta este momento, y quedamos en contacto para la siguiente semana. Que tengan una excelente noche y nos vemos. Hasta luego, profe. Excelente noche a todos. Bye. Gracias, buenas Gracias, noches. profe. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.